¿Quién me dice? Nadie sabe. No son aquellos compuestos que tienen un halógeno y un radical alquilo. Exacto, son compuestos que tienen un halógeno con un radical alquilo. Entonces, los halogenuros de alquilo son compuestos halogenados. Entonces, los halogenuros de alquilo se clasifican en monohalogenuro, dihalogenuro, trihalogenuro o polialogenuros, compuestos polihalogenados. Yo le puedo llamar halogenuro de alquilo o también se le llama aluros. Yo le puedo decir halogenuro de alquilos o aluros. Aluros de alquilos. Se le pueden llamar halogenuro de alquilos o aluro de alquilos. Entonces se clasifican ya en monohalogenuro. ¿Qué monohalogenuro que tendría? Un solo halógeno. Exacto. Un dihalogenuro, ¿cuántos halógenos tiene? 2. Exacto. Entonces yo tengo un radical alquilo, R, que es el radical alquilo. Yo puedo decir que el monohalogenuro, yo puedo clasificarlo de acuerdo a la cantidad de halógeno. Si yo lo clasifico de acuerdo a la cantidad de halógeno, pues un monohalogenuro esto sería un dihalogenuro y esto sería un trihalogenuro. Cuando pasa más de 3, ¿cómo le decimos? Polihalógeno. Exacto. Polihalógenuros. Ok, entonces, de acuerdo a la cantidad de halógenos, pero esos halogenuros, por ejemplo, yo tengo una molécula que tiene CH3 bromo, porque por ejemplo ya sabemos que cuando tiene un halógeno, X representa los halógenos, que puede ser cloro, bromo, yodo, flúor. ¿Por qué no utilizamos nunca el flúor? Demasiado electronegativo. Exacto, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Si yo lo voy a nombrar por la IUPAC, los halogenuros, yo sé que esto es el bromo, que Se puede de nombrar. bromo metano, eso es por la IUPAC, ¿verdad? Pero si yo lo voy a nombrar por la nomenclatura común, ¿cómo digo? Si yo lo voy a nombrar por la común, ¿cómo le digo? Sería en la común, yo digo, sería bromuro de qué? De metano. De metilo. Exacto, bromuro de metilo. Entonces, y aquí, por Metilo. ejemplo, si este es vamos a poner un cloro, por ejemplo. Si esto aquí es un cloro, entonces pues la IUPA sería cloro etano, ¿verdad? Cloroetano y también sería cloruro de qué? De etilo. De etilo, correcto. Cloruro de etilo, por la nomenclatura IUPA. El halogenuro es un monohalogenuro, pero aparte de ser monohalogenuro, también es un monohalogenuro primario. No sé si lo ven. ¿Por qué el monohalogenuro es primario? Porque está en una esquina de la cadena. En el primer carbono. No puedo decir. Exacto, porque ese halogenuro está en el carbono, entonces pueden ser de acuerdo a la cantidad de halógenos, monohalogenuro, dihalogenuro o trihalogenuro. Entonces, los dihalogenuros pueden ser primario, secundario, terciario, según la cantidad, por ejemplo, de halógeno
yo puedo decir que esto es un bromo, un cloro, y entonces esto es un dihalogενuro, ¿cierto? Sí. ¿Por Sí, dónde? tiene dos halógenos. Exacto. ¿Y dónde está el 1? El Si uno me con sería el cualquiera de los bromo, dos me imagino. podemos empezar. No, No se tomaría en ese caso el que estuvieran por orden alfabético, empezando el que está la A. exacto. Aquí hay que tomar el bromo, porque va con la B. Hay que coger este orden. Serían, por ejemplo, Exactamente. serían 2 bromos, sería 3 cloro, butano, y eso es un dialogenuro. Pero aparte de ser un dialogenuro, el dialogenuro es secundario. No sé si lo ven. ¿Sí o no? Sí. Porque esos dos carbonos son secundarios, entonces es un dialogenuro secundario. Entonces, los dialogenuros pueden ser, por ejemplo, si yo tengo el CH2, Cl2, ¿qué sería eso? CH, Cl3 y el Cl4, por ejemplo. ¿Esto qué es? Un dialogenuro, este es el diclorometano, ¿verdad? Diclorometano, ¿cierto? Metano, ¿y por qué? Sería, ¿Cuánto carbono Exacto. hay? Se quitan dos hidrógenos para poner los cloros. ok, ¿Y este cómo sería? Diclorometano, ¿cómo lo voy a nombrar si no es por la IUPA? cloruro Cloruro de metilo. de metilo. Dicloruro de metilo. Dicloruro de metilo, correcto. Y este, Maestro, sí, una pregunta antes de continuar. Usted está guardando todo eso que usted está escribiendo, ¿cierto? ¿cómo? O sea, usted nos va a compartir todo lo que usted está escribiendo en esa pizarra al final de la clase. Tienen que tirarle foto. Tienen que No hay tirarle problema. foto porque aquí no hay forma como yo guardar esto. Aquí no se guarda. Ah, bueno, está bien. Al final yo le pediría entonces que me deje de tirarle foto a todo. Exacto, le pueden ir tirando. Oh. Si yo tengo el CHCl3, ¿cómo se llama eso? Tricloruro Tricloro, de metano. triclorometano y también se llama cloroformo. Este es el cloroformo, un compuesto trihalogenado. Y si yo tengo CCl4, ¿cómo se llama eso? Yo te cloruro de carbono. Y es ¿cómo es? Un compuesto como, Polihalogenado. exacto, polihalogenado o tetrahalogenado, porque el carbono está haciendo los 4 hidrógenos del carbono, porque se sustituyeron por los átomos de cloro, ¿cierto? Entonces es un compuesto tetrahalogenado o polihalogenado porque tiene más de 3. Los halogenuros son compuestos que se utilizan como disolvente. El cloroformo es un disolvente y el tetracloruro de carbono es un disolvente. De hecho, el tetracloruro de el cloroformo lo utilizaron como un anestésico. Se utilizaba como una anestesia, pero es una sustancia cancerígena.
Hay compuestos que se utilizaron en la industria de la refrigeración, como son los freones 11, el freón 12, que lo utilizaban las neveras de antes, o sea, como la nevera de los 90, por ahí, le echaban un freón que es un refrigerante. Por ejemplo, este compuesto que tiene flúor, este compuesto le llaman freón, ese es un freón 12. Por ejemplo, el freón, aquí lo que estamos diciendo que en este carbono tiene que un cloro, ¿cierto? ¿Y cuánto flúor tiene? 2. 2, correcto. Si yo lo fuera a nombrar por la IUPAC, ¿cómo yo lo diría? El flúor, el cloro sería el primero que está en el carbono 1, ¿verdad? 1 cloro, ¿cierto? Sí. Y luego 1,1 difluor, ¿verdad? ¿Difluor qué? Metano. Metano. Ese es un compuesto que se utilizó en la industria de la refrigeración, pero son compuestos clorados. Los compuestos clorados, por un problema ambiental, han sido sustituidos porque los compuestos halogenados duran cientos de años en degradarse, muchos. Y aparte de ser cancerígenos, muchos de ellos, con la luz ultravioleta, los átomos de cloro destruyen a la capa de ozono. Entonces, por un problema ambiental, por lo que tiene que ver con el calentamiento global, entonces se han quitado estos freones y se han sustituido por otras sustancias. Aquí, por ejemplo, si yo tengo el déjame ver, si tengo el Cl3, CH3, ¿cómo se llamaría eso? Tetracloruro de metil. Tricloroetil. Ajá, pero ¿dónde está el carbono 1? ¿Cuál es el carbono 1? A la derecha. El que está de la que está de la cloro. El que tiene el que tiene los 3 cloros, entonces sería 1,1 tricloro, ¿qué? Metano. Metano. Triclorometano. Etano. No. Etano. Etano. Carbono, tricloroetano. Este es un carbono. Lo voy a poner en rojo, los carbonos. Este es un carbono y esto es otro carbono. Entonces tiene 2 carbonos y el carbono es tetravalente. Si yo lo veo así, ese carbono tiene 3 cloros. Y recuérdense que si yo lo voy a nombrar por la IUPAC, yo debo coger como el carbono 1 donde están los halógenos, porque son los que yo voy a nombrar. Este compuesto se utiliza en los detergentes de limpieza. Esos son los detergentes de limpieza son compuestos clorados. Entonces estos compuestos se utilizan para limpieza, porque sabemos que el cloro mata la bacteria y todo eso. Entonces, si le quieren tirar fotos, le pueden tirar porque voy a seguir. ¿Puedo cambiar? ¿Le tiraron? Ya. ¿No me escuchan? Sí, sí. Ya. Ok, bien. También el PVC es un compuesto halogenado. ¿Se recuerdan que el PVC, yo decía que el PVC es el cloruro de vinilo? Y el cloruro de vinilo, si nosotros vemos el alqueno, decíamos es un alqueno que tiene, sabemos que tiene un cloro, pero aquí tiene 3 hidrógenos. O sea que sería CH2
doble enlace, cloro. Entonces, si yo lo fuera a nombrar por la IUPAC, ¿cómo se llama? Um, Es Uno cloroeteno. Eteno. Cloroeteno. Por la IUPAC, que sería, por la común, sería cloruro de vinilo o cloruro de qué más? etilo. Etenilo. Etenido. Etilo no, porque ahí hay un doble enlace. Etenilo. Y esto es el PVC. ¿Para qué se utiliza el PVC? Eso es para pegar en la tubería. Porque es un alqueno y los alquenos son los precursores de los plásticos. Entonces se utiliza para pegar tubería porque son plásticos. Él ahora, fíjense, ahora voy a sustituir lo del mismo eteno, le voy a sustituir los dos hidrógenos. Y aquí que tengo, aquí tengo el teflón. Esa es la fórmula del teflón. ¿Para qué utilizamos el teflón? Ustedes lo saben. Pero en tubería igual. Entonces, sería el teflón. Si yo lo fuera a nombrar por la IUPAC, Tetracloruro de eteno. Tetracloruro de eteno. serían ahí, hay dos carbonos. Mira, Angélica, aquí en el alqueno, tú puedes decir, por ejemplo, los dobles enlaces se cuentan. ¿A partir de qué carbono numerábamos el número del doble enlace? A partir de la cadena número de 4 en adelante, ¿verdad? Porque aquí comienzan los isómeros. Pero aquí yo puedo clasificar los carbonos, porque fíjate, tiene dos carbonos, entonces yo puedo decir 1,1, 2,2, como digo, tetra que, Flu. tetrafluor que, Etano. Eteno. Eteno. correcto, tetrafluor eteno. Y ahí el teflón también es un compuesto polihalogenado porque tiene 4 halógenos, pero aparte de ser polihalogenado es un insaturado y es un compuesto halogenado pero insaturado. Voy a seguir cambiando. No hay ninguna pregunta, pues seguimos. Todo bien. Vamos, mamita, resuelve. Dime. ¿Qué es lo que tú dices, Angélica? No. Aquí con el hermano mío. Y aquí, vamos a ver. Ese halogenuro de alquilo, ¿cómo es? Si lo voy a clasificar como primario, secundario, terciario. Sucumayo. ¿Cómo? El sucumayo además tiene un solo halógeno. No, no y no. Ok, ¿por qué no? Ese carbono de aquí, ¿cómo es? Este carbono de aquí, ¿cómo es? Terciario. Entonces ese halogenuro es terciario, porque está en un carbono terciario. Si yo lo fuera a nombrar por la IUPAC, ¿cómo yo lo nombraría? Bueno, si lo voy a nombrar como un, no por la IUPAC, si lo voy a nombrar por la IUPAC, ¿cómo yo diría? 1,1,1. Trimetil. 1,1. ¿Y qué es eso?
Bueno, está en L1, está en el cabo 1. ¿Qué es la regla número 1 de Arcano? La Esta cadena es la más cadena más larga. extensa. Entonces no me pueden decir que por la IUPA no tienen que coger la cadena más larga, pero obviamente por el extremo más cercano al halógeno. O no al halógeno, porque lo vamos a nombrar en orden alfabético. Entonces, aquí tenemos que respetar el orden de la IUPAC. Entonces, el 1 puede estar aquí, 2, 3. Entonces, estos son los dos radicales, el metil y el yodo. ¿Y quién va primero? Metil. Entonces, 2,2 metil. yo tengo que decir 2 metil, ¿verdad? Sí. 2 metil. 2 yodo, propano. Sí, lo voy a nombrar, eso es por la IUPAC, que es la que utiliza números, pero yo lo puedo llamar yoduro de quién. ¿Cómo se llama este radical que está aquí? Herbutí. Exacto, yoduro de terbutilo. Yoduro de terbutilo. Porque tenemos que terminar con la terminación hilo. Yoduro de terbutilo. ¿Cómo son esos dos halógenos? Vecinales. Exacto, son vecinales. Son vecinales. ¿Y cuándo serían germinales? Cuando están unidos al mismo átomo de carbono. Exacto, cuando tengan el mismo átomo de carbono. Entonces aquí yo diría, por ¿No ejemplo, fue? si yo pongo un doble enlace, voy a poner un doble enlace aquí para insaturar la cadena. ¿Cómo entonces lo nombraría? 3,4, ¿verdad? Dibromo. Entonces el doble enlace está en el 1. Diría 1 hexeno. Hexeno. Sería el nombre del dialogenuro, pero es un dialogenuro que es secundario, pero aparte de ser secundario, el dialogenuro es insaturado. Y aparte de ser secundario, también es vecinal, porque los dos halógenos son vecinos. El halogenuro también puede ser cíclico. Ya sabemos que existen cadenas cíclicas, entonces sí puede ser cíclico, entonces puede ser el halogenuro cíclico. ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el halógeno? ¿Dónde está el halógeno? No entiendo por qué. Dígame.
¿Cómo digo? Sería, a ver, 1 flúor, 4,4 metil, dimetil, perdón. X ciclohexeno. Tú estás perdido con nomenclatura todavía. Hexano. Tú estás perdido con nomenclatura. No, lo estamos trabajando. Estás trabajando, tienes que ponerte para eso. Yo estuve viendo que tienes que ponerte a estudiar si vas a coger el examen final. Mira, aquí el 1 está aquí. 2, 3, 4 y 5. Se pudo haber cogido por cualquiera de esos dos lados. Abajo. ¿Cómo están esos dos cloros? ¿En qué posición están? Trans. Trans. 1,3. Lo voy a llamar por nombre para que me respondan, porque están mudos, yo no sé, tan mudo. Entonces, aquí eso están en trans, en posiciones allá. Meta. No, ya cuando meta o orto o pa, ya es cuando son compuestos con el benceno. Exactamente. No me mencionen meta aquí porque no estamos hablando, y tiene que ser aromático disustituido para que ocurra la posición de orto, meta y para. Si yo lo voy a nombrar por la IUPA, ¿cómo diría? Angeni. 1,3. 1,3. Dicloro-pentano. Ciclopentano. Dicloro, Ciclopentano. ciclopentano. ¿Está correcto eso? Ahí no llevaría el trans. ¿Qué hay que poner en el principio, Angeni? El trans. Trans 1,3 dicloro ciclopentano. Y aquí, ¿dónde está el 1? El 1 puede iniciar a la izquierda o a la derecha. El 1 está cerca. El carbono que está al lado del yodo. Y se puede dejar el halógeno fuera de la cadena principal. Porque recuérdense que la regla número 1 de la IUPA es la cadena más larga. La cadena donde está el halógeno no da 6. ¿Cuánto da? Por un lado da 4 y por otro lado Da 5. da 5. Entonces la IUPA establece la cadena más larga. Entonces la más larga es de 6. Si yo cojo esta de aquí, ¿cuánto me da? 4. Y si cojo esta de aquí, ¿cuánto me da? Entonces, ¿cuál es la que tenemos que coger? Que también le da 6 si usted selecciona la que tiene el yodo. La que tiene el yodo, ¿cuánto da? Ay, no llega a 6 carbono. Da 5, No, bueno, sí, 2. sí, ya lo vi también. Entonces, ¿cómo se llama el radical que está ahí? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama eso? Eso es un yoduro. Yo metilo, no puedo tener. ¿Cómo? Yoduro de metilo. O yodometano. Yodo metano no, porque hay una unión de enlace.
Un yodo metil. Exacto, pero ¿dónde está ese yodo metil? ¿Qué carbono? 3, yodo, el yodo está pegado al metil. 3 yodo metil, 3 yodo metil, ¿qué? Hexano. Hexano. Correcto, 3 yodo, porque el yodo está pegado al metil. El metil es un CH3, que pudiéramos decir 3-metil, porque el metil está en el 3, pero que el yodo se ha pegado al metil, por eso se dice yodo metil, que está en el 3. Sí. Déjame ver si... Aquí están las... bueno, yo creo que yo no, esto no lo voy a subir. Aquí están los compuestos halogenados, lo que estaba hablando. Lo uso de ellos. Que se utilizan, bueno, esos son los usos. Déjame seguir aquí. Luego hablamos de eso. Estos son alifáticos, pero pueden existir aromáticos. Y ya sabemos que si son aromáticos, ¿qué tienen? El benceno. Benceno. Entonces, estos, por ejemplo, son compuestos halogenados, pero ¿cómo? Aromático. Ya sabemos que esto es el clorobenceno. Por ejemplo, en ese aromático, ¿dónde está el 1? La parte de arriba podemos iniciarlo. ¿Dónde está el 1? Arriba, ¿no? ¿Dónde cojo el 1? ¿Quién me dice? Puede ser arriba, a la izquierda o a la derecha, no importa. Bueno. Si lo tomo a la izquierda, empiezo en sentido horario a contar. Aquí. Si lo tomo a la derecha, empiezo en sentido antihorario. Entonces sería... tetracloro, ¿qué? Benceno. Una duda existencial. Bueno, tampoco tan existencial, pero es una duda. ¿No se supone que como el cloro es un halógeno y los halógenos son desactivantes y los desactivantes solo dan cabida para otro y para la otra vaina que no me acuerdo? Se supone que el primer carbono tiene que ser el 2, o sea, donde está el 2 debe de ser el número 1, porque si no,
al momento de ingresar el carbono no podría quedar en una posición meta como está en el 1 y en el 3. Exacto. No pueden, pero bueno, sí. Yo lo que puse fue una estructura para nombrar. Tú le estás buscando el sentido del coso, de la reacción, tú dices. Pero yo lo que puse fue una estructura con halógeno. Pero lo que tú dices sí es cierto, porque en compuesto halogenado o en el benceno, pero sí pudiera ser porque mira, si él está aquí, si ese cloro está aquí, él puede activar a esta, mira, a esa y a esa y a esta también. Sí. ¿Por qué? Porque Sí. es ese que está ahí, esas dos son orto con respecto a ese. Y este, con respecto a ese, es una par. ¿Me entendiste? Ah, sí, ahí está perfecto. Lo digo porque al momento de uno posicionar los números, si uno pone el 1, donde está el de la izquierda, no se supone que sí, ese fue el primer carbono que entró. El número 5 ni el número 3 no pueden entrar porque son meta a relación de ese número 1. Exacto, sí, tienes razón, sí. ¿Dónde está el 1? En el nitro. Ay, Dios, estos muchachos sí son tremendos. En el 1 está aquí, ¿cierto? ¿Y dónde está el 2? La izquierda, en el siguiente carbono. Aquí. Sí, en el bromo. Dime el nombre, Angeli. Si no me equivoco, es una mina, ¿verdad? ¿Qué? Es una mina eso, ¿verdad? No, mira, lo que Carlos estaba diciendo ayer, que yo se me pasó, porque yo no sé qué, no se lo aclaré. Pero después que me fui fue que yo dije, yo sé qué es lo que le pasó a él, pero cuando él lo ve en la mina, porque, oye, que lo porque Carlos estaba, porque el nitrógeno pasa esto. El nitrógeno tiene un par de electrones antienlazantes. Entonces, como tiene un par de electrones que no se enlaza, por eso era que él lo andaba buscando, porque el nitrógeno es pentavalente, pero tiene dos electrones que no se aparean. Y eso le pasa en las aminas. Pero aquí no. El 1, ¿cómo se llama esto? Ese sería 3,3 bromo, 5 cloro, nitrobenceno. Correcto. Nitrobenceno. Entonces ya, con la nomenclatura estamos bien, con los compuestos halogenados. Ya ustedes lo saben nombrar, ya sabemos que se clasifican de acuerdo a la cantidad de halógeno, ¿cómo se clasifican?
Monohalogenado, dihalogenado y trihalogenado. Exacto. Y según y se pueden clasificar también según pueden ser alifáticos, pueden ser cíclicos, pueden ser aromáticos, ¿verdad? ¿Y qué más? Saturado, insaturado, aromático, alifático, pueden ser de todas las formas de los hidrocarburos que ya hemos visto. Pueden ser, miren, están formados por un grupo. Los halogenuros tienen un grupo, los halogenuros de alquilo pueden tener un grupo arilo. Los arilos son cuando tienen el anillo del benceno. Le llaman haluro de alquilo cuando tienen cualquier radical, pero cuando tienen específicamente el benceno, se le dice que son grupos arilo. Y ya nosotros sabemos cómo se nombran, porque lo que tenemos que coger son la nomenclatura de los alcanos. Eso es lo más importante. Todos ellos son empleados como disolventes. Todos los compuestos halogenados son utilizados como disolventes. Para la fumigación se utilizan, son pesticidas químicos. Para controlar plaga y todo en la agricultura, como ya les decía, se utilizan porque los pesticidas, los agroquímicos, son compuestos clorados, o sea, son compuestos halogenados. Y esos compuestos son los que crean el problema porque son cancerígenos. Entonces, esos son los que crean problemas medioambientales y daño para la salud. Por eso es la mayoría de países como Estados Unidos que compran productos a otros países, ellos lo compran los productos que sean que vengan con, que no se le echen esos fertilizantes o todos esos pesticidas químicos, porque al final lo que te provocan son cáncer. Entonces, como se le echan a la verdura y todo, y eso provoca daño a la salud, esos países lo que hacen es que no te lo van a comprar. Entonces, donde se cultiva, por ejemplo, el ají morrón, que es a base de pesticidas, los Estados Unidos no te lo va a comprar porque tiene que estar libre de todo eso. Entonces, muchos de ellos te lo compran cuando la agricultura está hecha a base de invernadero, o sea, donde no se echaron los agroquímicos o estos compuestos, porque que son cancerígenos. Entonces, provocan daño en los riñones, en el hígado, en el corazón, y mucho de ello pulmonal, en los pulmones, porque si usted, mayormente donde se trabajan con esos compuestos, ellos dan alergia. Mucha de esa gente sufren de alergia. Y como, bueno, mi tesis estuvo basada en, cuando yo me gradué de química, en la degradación de esos compuestos en el suelo, porque muchos de ellos, cuando reaccionan como, pueden generar sustancias químicas que aún son más letales de las que se echaron en un principio, y pueden ser aún más peligrosos los metabolitos que están en el suelo, porque uno con el otro, durando tanto tiempo en el medio ambiente, sus reacciones pueden ser aún más peligrosas, porque están en todo, en la verdura, con es que están en todo. Entonces eso es un peligro. Y sobre todo, como hay madres que dan lactancia, entonces también una investigación en el suelo, resulta que el pesticida que yo encontré es el mismo DDT que se utilizó para combatir la malaria. Está prohibido en el mundo entero. Aquí lo usan, bueno, nosotros lo encontramos en toda la muestra. Resulta que el mismo compuesto se le estaba echando a la leche materna. O sea, yo estudié el suelo, pero alguien estudió la parturienta que estaban yo hice mi investigación en Constanza. Resulta que lo mismo que yo encontré en el suelo, él lo encontró en las mujeres que habían parido, porque él hizo el estudio, la persona lo hizo y tomó leche de las mujeres que acababan de parir, y resulta que ya tenían esos compuestos, y se supone que ellas se lo van a transmitir a los niños. Entonces eso es un problema.
Entonces aquí muchas de esas cosas se hacen y no se toman los controles ambientales porque nadie lleva control sobre eso. Entonces son compuestos que son peligrosos, aunque son compuestos halogenados y esos son peligros. Aquí no se fabrican, pero los Estados Unidos, ellos lo fabrican, pero ellos no lo usan ni te compran las cosechas cuando tienen ese tipo de compuestos. Entonces eso es un peligro. Un peligro. Este es el DDT que se utilizó para, bueno, ese no es el DDT, no. Este es el lindano. El lindano se utilizó para combatir, o sea, antes era que habían muchísimos insectos y muchísimas cosas. Entonces el hombre, para buscar su supervivencia, ha tenido que utilizar estos compuestos porque si no, la supervivencia del hombre, la cantidad de gente que existieran en el mundo, pues no existieran, porque estos compuestos son la base para eliminar muchísimos insectos. Lo que son el lindano, el coldano y todos estos pesticidas son utilizados para matar insectos. Y ese ha sido los compuestos que se han utilizado para erradicar la malaria y muchísimas enfermedades. Aquí está el DDT, que se lanzó en la Segunda Guerra Mundial para matar un mosquito. Resulta que este mismo compuesto es quitado del medio ambiente, pero yo encontré esta misma sustancia en el suelo, simplemente que el mismo compuesto se había degradado, un átomo de cloro se había perdido y la molécula no se llama DDT, sino se llama DDE, que es la misma molécula, pero que se perdió un átomo de cloro, entonces no es el DDT, sino el DDE. Entonces, esta molécula, aparte de tener un impacto a la salud, tienen un impacto ambiental. Y eso es el peligro. Por eso en los aires acondicionados, a partir del 1998 hacia abajo, se quitaron. Entonces, nada. Los halogenuros de alquilo, ya yo voy a pasar a las reacciones. ¿Sufren qué tipo de reacciones? Supongo que es nucleofílica. Exacto. Al igual que los alcoholes, que lo van a ver en la química orgánica 2, yo, por ejemplo, yo puedo tener por ejemplo, vamos a ver si yo tengo, para hacer la sustitución nucleofílica y que me quede el halogenuro. Los halogenuros, ¿cuáles serían los más rápidos en orden de velocidad de reacción? El cloro. El bromo. Los halogenuros, yo sé que, por ejemplo, vamos a ver las reacciones. Cuando lo primero que vimos es que ellos reaccionan, si yo tengo un hidrocarburo, ¿con qué reaccionan? Con los halógenos. Luz ultravioleta. Luz ultravioleta o calor. Dando una reacción de ¿qué? Sustitución nucleofílica. Esto es una sustitución por radicales, no es una sustitución nucleofílica. Es una sustitución de radicales. De aquí sale un hidrógeno, ¿cierto? Y entra ¿qué? Un cloro. Y se forma el clorometano. Esa reacción yo la puse cuando vimos alcano. Y yo hice la halogenación en cadena hasta quitarle todos los halógenos. Entonces, ¿una halogenación a partir de quién? ¿Es una halogenación de quién? De alcano. Si yo tengo un alqueno, por ejemplo, ¿qué tipo de reacciones sufren los alquenos?
¿Qué tipo de reacción sufren los alquenos? Adición. Son profílicas. Dígame. Leslie, ¿qué le pasó a Carlos? No está en la clase, se fue. No sé, no está en la clase. No, yo no sé, yo estoy preguntando, ¿está viendo serie? Puede ser. Mira, los alquenos sufren reacción de adición. Entonces, sabemos que si yo a un alqueno le pongo ácido, HBr, HI, ya sabemos nosotros que se va a romper ¿quién? El doble enlace, ¿cierto? Se rompe el doble enlace y ¿qué queda? Me queda un CH3, ¿cierto? Un CH2 ¿con qué? Con un bromo, porque sabemos que sufren reacción de adición, sufren reacción de sustitución de radicales cuando son alcanos, pero sufren la reacción de adición. Esto es una reacción de adición, pero también puede ser aplicar la regla de Markovnikov, ¿cierto? Sí, esa misma es la de Markovnikov, realmente. Sí, esa misma. Pero lo que pasa es que aquí no se aplica el Markovnikov porque aquí hay simetría. Recuérdense que el Markovnikov se aplica para asimétrico. Yo aquí no puedo aplicar Markovnikov, yo lo puedo aplicar aquí porque recuérdense que el Markovnikov dice que el hidrógeno va al carbono que tiene más carbono asimétrico en el medio de los dos doble enlaces. Eso lo vimos cuando vimos alqueno. Entonces aquí me queda el CH3, aquí me queda el CH y aquí entra el cloro. Y luego me queda este CH3 de aquí y me forma el halógeno. Esto es una reacción de adición. ¿Sí o no? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, un alquino, que ya sabemos que es un insaturado y que sufre la reacción de adición. Si yo tengo el HCl o el HI, 2 veces, 2 moles de eso, supongamos. Vamos a ver. Si yo tengo esto, ¿cuánto cloro van a entrar? 2. Correcto, 2. ¿Y cuánto aquí? ¿Cuánto hidrógeno? ¿Qué pasó ahí entonces? Se adicionaron el cloro y el hidrógeno. Se completó y se volvió un alcano. Exacto. De un insaturado, entonces la cadena se ha saturado. ¿En qué le ponemos, qué catalizador utilizamos para poner el bromo? Tetracloruro de carbono. Exacto, tetracloruro de carbono, que es un disolvente. Entonces, ¿cuántos bromos tenemos aquí? 4, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando aquí es que aquí entra un
bromo, ¿cierto? Aquí entra el otro. A este carbono de aquí entra uno. Y aquí entra el otro. ¿Se entendió? Sí, claro. Sí, profesor. También nosotros vimos, yo creo que eso ustedes no la vieron, que es el reactivo de Lucas. Cuando a un alcohol yo le ponía, yo le pongo ácido clorhídrico en cloruro de zinc, que se produce el halogenuro. O sea, bueno, pero yo creo que eso lo van a ver en orgánica 2 porque van a ver los alcoholes. Entonces, cuando vayan a ver los alcoholes, también, si yo le pongo bromo, no, si yo le pongo el HCl o HBr, ese es reactivo de Lucas, en una solución de cloruro de zinc, entonces lo que hace es una sustitución. ¿Qué tipo de sustitución? ¿Cómo se llama esa sustitución? Bueno, vamos a empezar esto. H-man. ¿Cómo? Electrofílica. Ok. Esa es, ¿cómo es, Argeni? Nucleofílica. ¿Por qué? Porque se sustituyen dos compuestos que son parcialmente negativos. Exacto. Bueno, su carga mayoritaria es negativa. Exacto. Es una sustitución nucleofílica. Entonces, ese es reactivo de Lucas. Que lo que hace es que, bueno, aquí esa reacción es una reacción de orden. Si yo voy a ver el orden de la velocidad de la reacción, esto es una reacción que se le llama una reacción SN2. Esto es una reacción SN2. ¿Qué es una reacción SN2? Yo le dije que los alcoholes dan reacciones como... Yo le dije, ¿cuáles son los alcoholes cuando... Vamos a ver, ¿quién reaccionaba más rápido? Aunque ustedes no vieron alcoholes, se supone que ustedes no saben de eso, en verdad. Pero, porque eso es de orgánica, lo que más van a ver eso. Se supone que si yo tengo un halogenuro, este halogenuro, ¿cómo es? ¿Quién da SN2? Esto. En primera. Esto es SN2 y esta también es SN2 y esta es una SN1. Los terciarios siempre son más rápidos. Entonces, el carbono terciario siempre en su reacción va a ser la reacción SN1. Una reacción es una reacción SN1, es una reacción de primer orden de velocidad. Siempre los terciarios son más rápidos en todo. El terciario es el más reactivo. Y si es un halogenuro terciario que reacciona con una base, me va a formar un alcohol.
Si ese halogenuro reacciona con un NaOH, con una base, entonces me produce el alcohol a través de la sustitución como ¿a través de qué sustitución? Nucleofílica. Correcto, a través de una sustitución nucleofílica. Porque aquí el sodio positivo, el OH negativo, y como el cloro es el negativo, el OH reemplaza al cloro y aquí me queda el alcohol. Pero si a ese alcohol yo le pongo un ácido sulfúrico, el alcohol se deshidrata. ¿Y qué va a formar ahí? Un alqueno. Un alqueno, correcto. Entonces, como me quede el alqueno, como ya yo tengo un alqueno, entonces aquí el que produce la reacción SN, esta es una reacción SN1. Entonces, si aquí se produce una eliminación, a esa eliminación le llaman E1. Una reacción de primer orden produce una eliminación de primer orden también. Porque a través de la sustitución nucleofílica, si el halogenuro de alquilo, porque los halogenuros de alquilo pueden reaccionar con alcoholes, con bases, y cuando reaccionan con base a través de una sustitución nucleofílica, porque ellos sufren, sus reacciones son nucleofílicas, no electrofílicas. Los halogenuros siempre sufren reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces, cuando yo sustituyo el nucleófilo, me forma el alcohol. Pero si el alcohol yo lo deshidrato, cuando ya yo tengo el alcohol formado, le pongo ácido, se me queda el alqueno. Entonces, como ya aquí es una deshidratación, la deshidratación produce eliminación, porque yo eliminé de aquí, aparte de que me quede el alqueno, me va a formar agua, ¿verdad? Porque es una eliminación. Entonces es una reacción de sustitución nucleofílica y es una eliminación. Pero si yo cojo el halogenuro primario, que tenga un carbono primario, y el secundario, los dos dan reacciones SN2. La reacción SN2 es una reacción bimolecular, porque la puede el halogenuro primario como el secundario, pero el orden de rapidez no es tan rápido. Los halogenuros primarios o el secundario no son tan rápidos como el terciario, y eso lo van a ver en los alcoholes. Ustedes se van a dar cuenta cuando den orgánica 2 que el halogenuro es que el que da la reacción SN1 es el terciario porque es más rápido, pero el halogenuro produce el alcohol terciario, por eso los alcoholes terciarios reaccionan más rápido, porque quedan la reacción SN1 de primer orden. Aquí también este alcohol produce una reacción SN1 y el SN1 llega a una reacción E1. Entonces aquí el que da una eliminación, lo primario y lo secundario, que dan reacciones SN2 que son bimoleculares, pero la reacción bimolecular es más lenta, son más lentos, no son tan rápidos como el primario, entonces, no como el terciario. Entonces, esa reacción produce una E2. El que produce aquí, voy a cambiar el ejemplo. Aquí, si yo produzco, tengo un halogenuro de alquilo, que aquí reacciona con una base que puede, a través de una sustitución nucleofílica, yo le pongo el KOH. ¿Qué me va a quedar entonces? Un metil con un grupo de alcohol. Exacto, me va a quedar el etanol a través del sustitución nucleofílica.
porque aquí saqué el potasio positivo, el OH negativo y se produce la sustitución. Me queda el alcohol, pero si yo el alcohol le pongo un ácido, como el ácido sulfúrico o ácido fosfórico, ya yo lo deshidraté. Entonces aquí me queda un alqueno más agua. Pero que aquí como el halogenuro es secundario, primario, perdón, la reacción es una reacción SN2. Pero aquí el alcohol también produce una reacción SN2. Pero aquí es una eliminación E2. E2 porque la reacción de eliminación viene de una reacción SN2. Entonces por eso la reacción se llama E2. La eliminación se llama una E2. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, bien, poco no. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces hasta aquí terminamos con los halogenuros. Y eso es básicamente el tema de examen que va para el lunes, entiendo que, o el martes. Son eso, entre la nomenclatura de lo aromático y las reacciones de lo aromático. Que de hecho me gustaría, no sé si tiene tiempo, repasar aunque sea 10 minutos las reacciones de lo aromático. Bueno, ya hoy no, porque yo vengo de dar clase de allá de la UA y fue porque me tenía que conectar con ustedes ahora. Ah, bueno. También no hay problema. Entonces, culminando la pregunta, Osuna, y disculpe. Sí. Entonces, o sea, básicamente los temas del examen que nos van a dar ahora serían eso, de lo aromático y las reacciones de lo aromático, la nomenclatura y reacciones. Sí. Ah, bueno. Nada, solamente era eso. Por mi parte, está bien. Muchas gracias por esta clase. Bueno, entonces eso es. Hay alguien que yo no le di su nota de examen porque el día del examen final, yo le voy a decir la verdad. Yo siempre acepto que después del segundo la gente se retire, yo le pongo ausente, pero hay gente que se quedan ahí y saben que tienen sus calificaciones bajas y se quedan. Yo antes no le publicaba, pero ya yo le publico. ¿Por qué? Porque después yo me encuentro con un reguero de gente. Ah, ¿por qué me pusiste ausente si yo pasé? Entonces yo se lo hablo claro para que la gente tome su consideración y no bajarle su índice. Pero se lo digo hasta el segundo. Y también publico para que después no me dejen, porque entonces después yo estoy en la escuela, me llaman cada 5 minutos y mira, entonces la gente cuando ve su nota ya se queda tranquilo y me dejan tranquilo. Entonces yo al final estoy haciendo eso para que la gente sepa. Además, que si usted coge un examen final, sabe que usted hay que ponerle su nota, que fue lo que usted sacó. Entonces yo para evitarme esos problemas, porque le pongo ausente, entonces la gente nunca se queda satisfecho. Entonces ya ahí cuando ve su nota ya no hay ningún inconveniente. Si no tienen más preguntas, entonces el examen será el lunes en el mismo horario de la clase. Pero no acordamos que iba a ser el martes. Ah, bueno, el martes. Sí. ¿Martes? Claro, porque acuérdate que lo iban a ir con la duda de la práctica que nos pusieron. En eso porque acordamos ayer. Ah, entonces le van a dar el martes en la noche. Sí. No, en la mañana, lo quieren en la tarde a las 4. Yo se lo doy No, a las 4 no, porque yo tengo trabajo. Todo el mundo trabaja, está en la universidad. Yo pensaba que tú eras vaga. No, yo no soy vaga. Ah, bueno, está bien. Y Paola. Entonces, bueno, decidan ahora, pues no saber lo que va a hacer. No quiero estar allá. Callan para siempre. Bueno, pues entonces que sea ¿Qué? el martes a las 8. Tan tarde. ¿Y cómo a las 7, no? A las 7, ¿por qué tan tarde le decís? A las 7. Hágalo en la mañana. Ajá. No, yo no puedo. Entonces, No, espérate, yo no puedo, porque tengo examen el martes de la mañana de otra clase. Oye. el lunes lo damos el lunes y se acabó.
Llegamos a un Muy bien, acuerdo, el lunes, profe, entonces, ya el nos martes vemos. a las 7 de la noche, allá donde recibimos el laboratorio. Fin. No, porque yo tengo aulas de más, o sea, las aulas ya están todas vacías y puede ser ahí mismo nosotros damos la clase. Yo estoy de acuerdo, profe, el martes a las 7, allá donde recibimos la clase. Ok, pero tenemos que estar de acuerdo que sean todos, porque entonces si uno no pueden a las 7, otro entonces... También, ¿verdad? Ok, Yo puedo a las 7. martes. Ok, pero Ok. ¿dónde? ¿En la misma aula? Exacto. Ok, A la excelente. misma aula. Donde mismo, La teoría. donde mismo estamos cogiendo la clase. No en el donde cogíamos laboratorio, sino donde damos la clase normal. No, Exacto, normal, sí. Ok. Y el tema es las reacciones de lo aromático y aromático y... Halogenuro de alquilo. ok. Si quieren, yo le pongo alcohol, si no hay ningún problema. No, Venga acá, profesor, pero como no ha dado eso. no, aromático y halogenuro de ¿Y por qué alquilo. no mejor? ¿Qué es lo que dice? Usted terminó su serie y ahora viene a decir. No te parece. Sí, o sea, Bueno, porque yo creo que nosotros nos vamos a dar nada más de 2 horas nosotros viendo lo de la práctica. Es mejor no tomamos media hora para la práctica o una hora para la práctica, mucho, y después damos el examen el mismo lunes, porque Yo creo que el lunes, Angeni, si usted se pone a estudiar, porque ya es bastante fácil, yo lo veo fácil. el examen. Sí. Sí, no, yo no digo que el examen sea difícil, profe. Ujú. Lo que pasa es que estamos un poquito sobrecargados esta semana. Yo en verdad tengo la semana entera bien y ese mismo lunes tengo un mismo examen temprano. Yo tengo uno que es más. Entonces, obvio. es un poquito más fácil. Pero yo estoy de acuerdo con lo que diga el grupo. Por eso yo propuse el martes. El martes en la noche, porque así cualquier duda que uno tenga de la práctica, uno va el lunes, la desglosa, como hicimos la otra vez, para que nos vaya bien. Eso es lo que yo digo. El martes no va con todo los poderes para allá. El mismo patrón que le fue bien fue el mismo que le fue, al final fue lo mismo. Yo creo que fue igual, porque la misma gente que le fueron mal en el primero siguieron arrastrando los mismos problemas. Ahí se ve que yo no sé si era que no estaban estudiando, que era, pero... ok, entonces si el examen lo damos el martes, podemos ir el lunes por lo menos a discutir las prácticas. Bueno, no sé, como quieran. Exacto, eso es lo que yo tengo propuesto. No sé qué, caso. digan ahora, lunes o martes. Por si acaso, lleve el examen el lunes. Si nosotros no vemos bien para el lunes, ok, lo tomamos. Y si no, pues yo lo damos para el martes. No, si no, yo se lo doy a usted, yo le llevo su examen especial. Llévele uno con reacción. Llévele uno para acá, lo profe especial. Porque está pidiendo uno el lunes. Se lo voy a hacer a mano, ni siquiera lo voy a copiar a mano, a puño y letra. Está bien. Él no le tiene miedo. No, pero Carlos Carlos Tesorado, yo le voy a dar examen ya para llenar los requisitos. Claro. Entonces, así que era el lunes. Hablamos el lunes. Bueno. Ok, el lunes hablamos. Por si acaso lleve el examen el lunes, por si nos vemos todos listos para tomar el lunes, se toma el lunes. Si no, al martes. Eso es lo que yo digo. Ok, está bien, yo lo voy a llevar listo, yo voy a llevar dos. Te voy a llevar a ti y el de los demás. Ok. Bye. 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 Buenas noches. Pasen buenas.